Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. En este corto video hablaré acerca de la bestia, el hombre de pecado, el anticristo y el falso profeta. Y bueno, sinceramente hemos hecho y publicado videos acerca del asunto en el pasado, pero hemos notado que hay confusión en cuestión de quién es el anticristo. Y bueno, anticristos han habido a través de la historia y hay presentes anticristos. Pero estamos esperando, por decir así, el anticristo final, el cual llevará el cumplimiento de la profecía a un 100%. Y aunque estoy comenzando, presento el resumen del video en esta gráfica. Y es incorrecto decir que el hombre de pecado es el falso profeta, al igual que decir que la bestia es el anticristo. Y el contenido del video está basado en dos artículos escritos por el Dr. Thiel. El primero titulado Doctrinas del Anticristo y el segundo ¿Quién es el hombre de pecado? De 2 Tesalonicenses capítulo 2. Recientemente publicamos un video titulado ¿Quién o qué es la bestia profética? Y parte del contenido de ese video fue basado en el libro por el mismo nombre publicado por Herbert W. Armstrong en 1986. Y hago referencia a ese material porque allí es donde explicamos que la palabra bestia en el contexto profético se refiere a un reino y un reino obviamente necesita un territorio, súbditos y un rey. Y el rey representa a ese reino. Así que al rey del reino que vamos a hacer referencia en este video, a ese personaje también se le llama la bestia. En el video que mencioné temprano también afirmé que estamos esperando por la última resurrección del Imperio Romano y que es representado por el 10º cuerno de la bestia que Daniel describió en el capítulo 7, al igual que el mismo 10º cuerno de la misma bestia que Juan describió en el capítulo 13. Soy consciente que la bestia de Daniel tiene solo una cabeza y la de Revelación 7 cabezas. Y la diferencia radica en que cada escritor describe la misma bestia en diferentes puntos de su historia. Ahora, en Revelación 17 se menciona a una mujer montando una bestia de 7 cabezas. El cuerpo de ese reino es el mismo imperio romano, y las 7 cabezas representan las últimas 7 resurrecciones de ese imperio. En particular, esta bestia es montada por una mujer, y como ese es el símbolo bíblico de una iglesia, eso significa que esas últimas 7 resurrecciones tendrían una simbiosis entre el gobierno civil y la iglesia, donde las reglas de la iglesia definen la dirección del reino. Y por eso esos líderes buscan el apoyo del Papa para garantizar la aprobación católica y de esa manera legitimar su gobierno. 6 cabezas de la bestia descrita en Apocalipsis 17 han caído, pero queda una última. Y aquí es donde comienzo este video. Y presento de nuevo la gráfica que sumariza el video. Y quiero hacer hincapié en esa simbiosis entre el Estado y la Iglesia. La última y final resurrección del Imperio Romano que estamos esperando, obviamente va a tener un rey. Y aunque ese imperio es una bestia, al igual su rey es la bestia. Y como la historia nos ha enseñado, ese hombre va a querer el apoyo y el liderazgo de la Iglesia Católica. Ahora, esto que voy a decir es una especulación. Y no somos los únicos, hay otras iglesias de Dios que tienen la misma especulación. Y es que sospechamos que el líder alemán Karl Theodor zu Guttenberg cumple los requisitos para convertirse en el rey del norte, o sea, la bestia. Sí, esa persona que ratificará el tratado de paz y que luego, por crisis que todavía no sabemos qué son, y valiéndose de enigmas y engaños, y con el apoyo de un grupo pequeño pero poderoso, llegará al poder. Una vez más, esto es una especulación. Pero si continuamos siendo correctos, a raíz de eso, él deseará silenciarnos y comenzará una persecución enfocada. Y a este hombre se le va a subir el poder a la cabeza. Él ordenará el ataque y la conquista de las naciones anglosajonas. Y se atreverá a decir cosas contra el mismo Dios. Y de acuerdo a Daniel 7:25, a los santos del Altísimo quebrantará, y ellos van a ser entregados a su mano por tiempo y tiempos y medio tiempo, o sea, 3 años y medio. Si leemos el verso 23, vemos que está hablando de la cuarta bestia.
la cual a toda la tierra devorará. Y quise leer esa parte en particular porque todo aquel que conoce de historia sabe que nunca ha habido un reino con alcance mundial que haya devorado toda la tierra. Por lo tanto, esto está describiendo un evento futuro. Y como mencioné temprano, el rey de esa bestia es también conocido como la bestia. Una vez más, ese rey hablará palabras contra el Altísimo. Y en Apocalipsis 13, versos 5 y 6, encontramos más detalles de esa misma descripción. Y quise hablar de esta conexión porque es una manera de probar que la bestia de Daniel 7 y la primera bestia de Apocalipsis 13 son la misma. Y esta es una acción de la última resurrección del Imperio Romano, el cual es representado por el 10º cuerno en ambas bestias. Ahora presento 2 Tesalonicenses capítulo 2 versos 1 al 4. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Por un momento comparemos ese verso cuarto con Apocalipsis capítulo 13 versos 5 y 6. Y no hay necesidad de darle vueltas mucho al asunto. En 2 de Tesalonicenses está hablando del hombre de pecado. En Apocalipsis 13 está hablando de la bestia. Y aunque las palabras no son la misma, la idea es la misma. El hombre de pecado se hace pasar por Dios. Y en Apocalipsis 13, versos 4 y 8, vemos que es la bestia la que recibe adoración. Sin muchos peros, presento de nuevo la gráfica que yo digo que es el resumen del video. La bestia de Daniel 7 habla palabras contra el Altísimo. ¿Y qué tipo de palabras? De acuerdo a Apocalipsis 13, son específicamente blasfemias contra Dios. Y de acuerdo a ese capítulo, esa misma bestia es adorada. Y como leí hace un momento, hay un personaje que se llama el hombre de pecado y es un líder que querrá hacerse pasar por Dios. Y él se engrandece a sí mismo. Y esa persona debe ser revelada antes de que Jesucristo regrese. Sé que no he presentado muchas escrituras, pero la correlación en sí es sencilla. El rey de la última resurrección del Imperio Romano son la bestia y el mismo hombre de pecado. Y parece loco e ilógico de que un hombre o una persona como nosotros en un cercano futuro va a pedir adoración mundial y se va a justificar a sí mismo diciendo que Él es Dios. Y esa historia parece increíble, que a estas alturas con tanta tecnología eso pueda llegar a suceder. Pero el libro de Daniel, el libro de Revelación y de Tesalonicenses hablan de esa idea. Así que ese evento tiene que suceder y si no, entonces la Biblia no vale el papel en el que está escrita. Temprano afirmé que la bestia no es el anticristo, pero es muy natural que las personas piensan que el falso profeta, bestia y anticristo son sinónimos y bueno, obviamente no lo son. Y es que aquí estamos hablando de dos personajes totalmente diferentes. Irónicamente, el demonio sí entiende la identidad de Dios. Y coincidencialmente tenemos un video titulado La identidad de Dios es binitaria. Y les resumo el video. Hay dos seres diferentes, uno que es Dios Padre y el otro que es Dios el Hijo. Y obviamente ese es Cristo. Y Jesús, además de ser el Mesías, él también fue profeta. Entonces él era un profeta y era Cristo. Bueno, el demonio también tiene su profeta, falso profeta, y su Cristo, bueno, anticristo. Y esa no es la posición que el demonio aspira. Él quiere la posición de Dios Padre. En Mateo 6, versos 9 al 13, Jesucristo nos enseñó a orarle al Padre. Eso sí, debemos cerrar la oración en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo es algo que Dios nos da de Él,
que representa su esencia, o es la esencia de Él. Pero ningún apóstol en la historia o un verdadero cristiano nunca le ora al Espíritu Santo porque la oración debe ser hacia Dios Padre. Pero en el mundo de cristianidad tradicional no hay ese entendimiento. No es raro toparse con personas que le están orando al Espíritu Santo o a Jesucristo. Y en su oración inclusive mencionan al Padre muchas veces. Y la confusión que ellos tienen, bueno, no es su culpa, ya que algunos de ellos creen que hay tres personajes de igual poder, de igual rango, por decirlo así, y hay otros que creen que los tres personajes son solo una entidad, de la misma manera como un padre es un hermano y es un hijo, pero pues a la vez también es padre. Entonces algunos ven a Dios de esa manera. Y es que dependiendo de qué característica presente en el momento, pues deciden qué nombre se le debe otorgar. Pero bueno, el demonio no está confuso en ese sentido. Él quiere la oración para sí mismo, de la misma manera que la oración es para el Padre. Y él también tiene su propio profeta al cual le va a entregar mucho poder. Y esta no es una nueva idea. Si vamos a 1 de Juan capítulo 1 versos 1 al 14 y leo, en el principio era el verbo, que esta es una referencia a Jesucristo, y el verbo, o sea, Jesucristo, era con Dios, o sea, él estaba con Dios Padre. Y después reafirma que Jesucristo también era Dios. En el verso 3, hablando del personaje de enfoque aquí, que es el verbo, afirma que todas las cosas fueron hechas por él. Y sabemos que se trata de Jesucristo porque en el verso 14 dice que ese verbo fue hecho de carne y hueso. Y esto es lo mismo que Colosenses 1, verso 16 nos dice. Y por este verso sabemos que tanto el mundo material como el mundo espiritual fue creado por Jesucristo. En Hebreos capítulo 1, versos 1 al 4, hablando de Dios Padre, dice esto. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteres días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea que Jesucristo ha sido su mano derecha siempre. El demonio ha escogido o escogerá una persona, la cual va a recibir poder para hacer milagros. Y los hará inclusive en frente de la bestia. Y al igual que Jesucristo nos enseñó que debemos dirigir nuestra oración hacia el Padre, y no se nos debe olvidar que Jesucristo hizo milagros, pero aún así enseñó de oración y adoración a Dios Padre. En ese sentido, el falso profeta va a hacer ese papel de una manera similar, claro, diciéndole al mundo entero que deben adorar a la bestia. Y el anticristo va a engañar muchos porque él va a decir cosas que a las personas les parecen muy lógicas. Es más, es muy probable que la mayoría de las personas que dicen ser cristianos hoy en día se sientan muy cómodos con algunas de las enseñanzas que ese hombre va a traer. Y bueno, solo 4 versículos de la Biblia mencionan el anticristo. Y todos fueron escritos por el apóstol Juan. Y listo esos versos en pantalla. Y dado que todas esas escrituras hablan de un aspecto de teología, está claro que el anticristo final principalmente es una figura religiosa. Y esto es diferente de la bestia, el cual es un líder civil. Así que el anticristo no es la bestia, pero leamos los versos. Comencemos con 2 de Juan capítulo 1, verso 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Quien esto hace es engañador y el anticristo. Basado en este verso, el anticristo es un engañador que no confiesa que Jesucristo vino en la carne. También he puesto Gálatas capítulo 2, verso 20 en pantalla. Y es que esa escritura dice que Jesucristo debe vivir en nosotros. Ahora, he escuchado el argumento de que es imposible para nosotros, la humanidad o personas, vivir una vida perfecta porque no somos Dios. Y bueno, hemos hablado de esto en el pasado y en esta carne nunca seremos perfectos. Pero sabemos que es el deseo del Padre que seamos perfectos. Y a través de estudio y práctica
combinada con las tribulaciones y todas esas dificultades que tenemos, Dios busca perfeccionarnos. Jesús ciertamente era un Dios, pero él se despojó, él dejó de ser Dios y fue sujeto a las mismas tentaciones que nosotros tenemos que vivir día a día. Mas, sin embargo, él fue perfecto. Y él lo hizo todos los días de su vida, o sea, antes de que fue bautizado y recibió el Espíritu Santo. Asumo que el Padre se encargó de que él conociera las cosas desde muy temprana edad, porque al fin uno no puede seguir lo que uno no conoce. Pero sabemos que Jesucristo fue obediente y siguió los mandamientos de Dios. Eso incluye que él guardó el día de descanso, la Pascua, los días santos. Y no tenemos que suponer si él guardó los mandamientos. Él mismo lo dijo en Juan capítulo 15, verso 10. El punto es que Jesucristo demostró que un hombre de carne y hueso, el cual no era un Dios, pudo obedecer la ley de Dios. Y ese es el punto, es que se puede hacer. Todos nosotros tenemos la capacidad. Ahora, aquí tengo que hacer un paro porque muchos van a decir, pero ¿qué pasó con Juan 10, versos 33 al 36? Jesucristo dijo que Él era un Dios y que todos somos dioses. Bueno, al menos a aquellos que la palabra de Dios ha venido. Y si lees los versos detenidamente, te das de cuenta de que a Jesucristo lo estaban acusando por hacerse llamar Hijo de Dios. Y bueno, en un argumento sencillo, los hijos son lo mismo que los padres. Y como Dios es Dios, entonces sus hijos se convierten en dioses. Y es que Dios no engendra humanos, ni tampoco engendra ángeles. Ahora, engendrado es muy diferente a nacido. Hemos hablado de eso en el pasado. Jesucristo era un hombre que tenía que hacerse aprobado a través de su vida. Ahora, si nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, entonces somos engendrados de Dios y somos por eso criaturas nuevas. Eso no significa que hemos nacido, pero cuando eso suceda, seremos seres espirituales y seremos como Dios. Tener la simiente no significa que ya somos, porque debemos mantenernos firmes hasta el final. Y es que tenemos que presentar una fe aprobada para poder recibir las responsabilidades que vienen con el gran poder que Dios nos va a otorgar. Ahora termino esta aclaración y regreso al punto en el que estaba comentando en el video. En conversaciones pasadas que he tenido con diferentes personas, hay cierta cantidad de personas que piensan que Jesucristo fue perfecto porque él tenía cierto poder, cierta bendición o cierto don. Hasta el punto que termina diciendo algo así, él no era Dios, pero él era Dios. Algo así como no, pero sí, o sea, no porque no era, pero sí porque tenía un poquito y que eso es un misterio. Es más, pienso que de allí radican ciertas teorías o falsas enseñanzas como que Jesucristo guardó la ley por mí y esas otras variaciones. Y aunque parece un detalle pequeño, esos conceptos erróneos de Cristo alinean con la frase no confiesan que Jesucristo vino en la carne. No sé qué enseñanzas va a enseñar el anticristo, pero si él logra convencer a la mayoría de las personas que Jesucristo tenía algo especial y que eso le da una ventaja sobre nosotros, entonces el anticristo podría engañar a la gente para que crea que no tienen que vivir y guardar los mandamientos de Dios de la misma manera que Jesús lo hizo. Quiero leer 1 de Juan capítulo 4 versos 1 al 3 porque en el verso 3 se encuentra la palabra anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo.
Y bueno, hay varias cosas para anotar aquí, pero quiero hacer énfasis en una. Esta escritura relaciona la idea de que los falsos profetas tienen el espíritu del anticristo. Así que suena lógico que el anticristo final sea un falso profeta. Y en Apocalipsis 16, verso 13, vemos que se nombra un falso profeta. Miremos algo más que la escritura enseña acerca del anticristo. Leo 1 de Juan capítulo 2 versos 18 al 22. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Sí, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y brinco al verso 22. ¿Quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Esta escritura parece indicar que los anticristos habían sido creyentes y que niegan al Padre y al Hijo. Tiene más lógica pensar de esas personas como líderes religiosos y no políticos. Pero bueno, ¿cómo es eso que un creyente puede negar al Padre y al Hijo? Pero antes de responder, leamos unas escrituras. Primera de Pedro capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y ahora, segunda de Pedro capítulo 2, versos 1 y 2. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. De esta manera es que Pedro se refiere a aquellos que habían haber sido creyentes o eran creyentes, pero de alguna manera niegan al Señor. De igual manera, Judas enseña algo similar en el capítulo 1, verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impios que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquellos que de alguna manera actúan como creyentes, pero que en sus acciones o manera de pensar son impios y niegan a Dios como el único soberano de sus vidas, al igual niegan a Jesucristo. En resumen, aquellos anticristos son aquellos que niegan que Jesús se despojó de su divinidad, como lo enseña Filipenses capítulo 2, verso 7, o sea, que él era un hombre corriente y que ese hombre pudo morir, como lo enseña Salmos 22, verso 9. Y estas personas, directa o indirectamente, niegan el hecho de que Jesús fue un humano como el resto de nosotros, cuando habitó aquí en la tierra, y citó finalmente Hebreos 4:15. Ahora, la Biblia en el libro de Apocalipsis advierte de un jinete del caballo blanco. Ese es el primer jinete. Ese es un líder religioso que es engañoso y representa al falso profeta y el anticristo final. Y eso se encuentra en Apocalipsis 6, versos 1 y 2. Ahora, en la opinión del Dr. Thiel, el anticristo final es una persona que está vivo hoy en día y lo más probable es que está desempeñando un papel relacionado con la obra y el impulso de una agenda ecuménica e interreligiosa. Hasta este momento he conectado el anticristo con el falso profeta. Ahora lo conectaré con la segunda bestia mencionada en Apocalipsis 13 y comienzo a leer desde el verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero,
pero hablaba como dragón y ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y bueno, algo de esto se cumplió a través de la historia, pero fue en una forma limitada, o sea, en una forma parcial. Pero vamos a enfocarnos en su cumplimiento final y total. Sabemos que dragón es un símbolo que representa al demonio, y la primera bestia es el líder venidero del Imperio Romano. Y una vez más, aunque parezca ilógico, esa persona va a querer adoración. Y esta segunda bestia, que temprano afirmé es el falso profeta, él va a promover y hacer que los moradores de la tierra adoren al rey del Imperio Romano, cuya herida mortal fue sanada. Es una referencia a que el Imperio Romano aún no ha muerto. El falso profeta es un líder cristiano, entre comillas, y por eso se ve como si fuese un cordero. Él es supuestamente el sirviente de Dios. Pero así como Jesucristo habló de las cosas que le instruyó Dios Padre, al parecer este falso profeta va a hablar de lo que el demonio quiere que él hable. Pero eso no es todo. Continuamos en el verso 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y eso es impresionante porque solo el profeta Elías fue el único que ha hecho ese milagro. Y si recuerdan en Primera de Reyes, el capítulo 18, comenzando en el verso 19 en adelante, esa es una ocasión donde Elías utilizó ese milagro de hacer fuego caer del cielo para probar que él era el verdadero sirviente del Dios verdadero. Y cuando Elías hizo ese milagro, eso fue un espectáculo, no fue algo privado. Así que el falso profeta, además de hablar palabras bonitas con las cuales él engaña, él va a tener el poder para demostrar su autenticidad, hasta el punto que inclusive hasta los ateos son convencidos. Continúa en el verso 14. Y engañará a los moradores de la tierra con señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y bueno, podemos especular en qué es la imagen de la bestia, pero en el verso 15 dice esto acerca de esa imagen. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase, y eso es increíble y ciertamente impresionante, especialmente si la imagen es algún tipo de estatua. En el más mínimo punto, eso va a impresionar a todos y obviamente va a convencer a muchos. Recuerden que, de acuerdo a 2 de Tesalonicenses, la bestia se hace pasar por Dios y si tiene una imagen que habla. Pero bueno, continúo leyendo. Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no le adorase. Y aunque es obvio en lo que acabé de leer, quiero hacer el hincapié que el que recibe la adoración es la primera bestia. Bueno, en este caso, la imagen de la primera bestia. Ahora, uno supondría que los árabes, los budistas, los ateos y todas esas personas que no les importa religión, que la gran mayoría de esos no les va a importar esto de todas maneras. Pero la escritura es bien clara que ellos también van a ser afectados. Y leo el verso 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno puede comprar ni vender, solo el que tiene la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Quiero brevemente citar Apocalipsis 19, versos 19 al 20, con énfasis en el verso 20. Y leo, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia
y habían adorado a su imagen, una vez la imagen de la bestia. Y lo que acabo de leer aquí describe sucesos o obras que la segunda bestia del capítulo 13 de Apocalipsis hace. Y como hago muy a menudo, me he dado la libertad de poner estos versos de los dos capítulos el uno al lado del otro. En rojo en la parte de arriba estamos hablando del falso profeta, abajo en rojo estamos hablando de la bestia de dos cuernos. En púrpura arriba ese falso profeta hace señales y en púrpura abajo también dice que hace grandes señales. Subrayado en marrón está hablando de que la primera bestia engaña y también habla de adoración a la imagen de la primera bestia. Y bueno, temprano hablamos que es una imagen que habla. En marrón, en la parte de abajo, bueno, la primera bestia le da autoridad y esa segunda bestia hacen que adoren a la primera. En total, el anticristo y el falso profeta es el mismo personaje descrito como la segunda bestia de dos cuernos en el capítulo 13 de Revelación. Ahora, quiero hacer la estipulación de que esto es algo diferente a algo que Herbert W. Armstrong llegó a enseñar al menos una vez. Y comienzo a leer el tercer párrafo. Ciertamente entonces esta bestia de dos cuernos, el falso profeta, el hombre de pecado, y la mujer que cabalgata la bestia son una y la misma cosa. La Iglesia Católica Romana, con su papa, sus otros obispos, sus sacerdotes y diáconos. He subrayado el hombre de pecado en azul porque eso fue un error. El hombre de pecado quiere hacerse pasarse como Dios y él se exalta sobre todo. Eso es consistente con la primera bestia. Bueno, aquí voy a decir que Herbert W. Armstrong fue un buen líder y bajo su liderazgo se restauraron muchas verdades dentro de la iglesia y se entendieron nuevas cosas. Pero como estamos más cerca del tiempo del fin, Dios nos da más claridad ahora. Y es cierto que muchas veces citamos a Herbert W. Armstrong porque sus textos tienden a ser muy correctos. Pero al final del día, no importa si alinea o no alinea con lo que Herbert W. Armstrong dijo, lo que importa es lo que la escritura dice. Y por eso él constantemente tenía esta frase: no me crean a mí, crean en su Biblia, créanle a Dios. Ahora presento la gráfica que sumariza el video, la he actualizado para reflexionar que el anticristo es el mismo falso profeta y que es representado por la bestia de dos cuernos. Pero en la parte de arriba he adicionado a hombre de pecado, rey del norte. Y eso tiene lógica porque el rey del norte será el líder europeo, o sea, el rey de la última resurrección del Imperio Romano, en otras palabras, la bestia. Y les recuerdo que el hombre de pecado, él se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto y se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Ahora paso a Daniel 11, versos 36 al 38. Y el rey, y esta es una referencia al rey del norte, hará su voluntad y se ensorbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Y esto suena muy similar a la acción y actitud del hombre de pecado. Brinco al verso 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. No voy a ir en detalles, pero en el contexto profético, como hemos visto antes, mujer es símbolo de iglesia. Así que a este hombre no le importa lo que ningún tipo de iglesia tenga que decir. Y tal vez al principio utilice la iglesia católica sea para subir al poder o para controlar las masas. Pero es claro que la iglesia no lo va a poder guiar. Es más, en Apocalipsis 17, verso 16, dice que la bestia, o sea, el rey del norte, aborrecerá a la ramera, o sea, esa iglesia falsa, y la dejará desolada y desnuda. Y dice la escritura, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego.
continúa en el verso 37, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Esto está bien claro. Aquí están describiendo al hombre de pecado, o la primera bestia de Revelación capítulo 13, y que recibe adoración, la cual es promovida por el falso profeta. Y el falso profeta no es el personaje al cual se le dirige la adoración. Y eso es irónico porque a través de la historia muchos papas han permitido que la gente se les arrodille ante ellos. Pero no hay escrituras que indiquen que el falso profeta va a tratar que las personas lo adoren a sí mismo. Y claramente la bestia está por encima del profeta, ya que la bestia se exalta a sí misma, e inclusive a todo lo que se le llama Dios. Y lo dije así porque así es como está escrito en la escritura. Ahora, temprano dije que la bestia va a destruir a la ramera, o sea, a esa iglesia. Pero el falso profeta no cae allí, ya que vemos que él todavía está vivo en Apocalipsis 19, verso 20. Tal vez para ese entonces el profeta va a ser un cautivo de la bestia o sencillamente él traiciona a su iglesia. Y pienso que eso es lo que es porque la segunda bestia claramente promueve la adoración de la primera bestia. Y bueno, puede ser que algunos miembros de dentro de la Iglesia Católica empiecen a despertar y caer en cuenta en el error, pero antes de que causen daño a la bestia los destruye. Pero bueno, el objetivo del video era aclarar que el anticristo no es la bestia y pienso que las escrituras que he presentado junto con los argumentos es suficiente. Gracias por su tiempo.